Vamos a tomar el tiempo, hermanas, con la hermana Connie. Entre mujeres vamos a decir amén. Sí, vamos a decir amén. Gracias a Dios por la hermana Connie. Vamos a prepararnos, estar atentas, hermanas, para la enseñanza. Buenos días, hermanas. ¿Cómo están? Después de todo lo que nos dijeron, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Pero es bueno, hermana, que nos digan, ¿verdad? Para así ser más humildes, ¿verdad, hermanas? Bueno, quiero agradecerle a Dios, hermanas, antes que nada, ¿verdad? Quiero agradecerle a Dios por la bendición que nos da de poder estar aquí, hermanas. Le doy gracias a mi pastor también, ¿verdad? A la hermana Vivis, ¿verdad? Que amamos mucho a su familia, ¿verdad? Nosotros salimos de aquí de la iglesia, hermanas, hace 30 años, yo creo. Salimos de aquí, ¿verdad? Fuimos aquí instruidos por nuestro pastor, por la hermana Vivis, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, hermanas, ahorita estamos en Monterrey y estamos ahí ya teniendo ya 27 años sirviendo a Dios, ¿verdad? Y como decía el pastor Gómez, él tiene 5 hijas, nosotros tenemos 5 hijos y tenemos una hija adoptiva, mi hija Karen, y tenemos 12 nietos y tenemos 4 nueras y ¿qué más tenemos? Y un yerno postizo también, ¿verdad? Se me anda olvidando, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanas, ¿verdad? Que por los hijos y bueno, pues ahora, hermanas, yo quiero que vayamos a nuestra Biblia. Y quiero invitarles, hermanas, a que abran su Biblia en Mateo 15. Mateo 15. ¿Ya la tenemos? Mateo 15. Y bueno, antes que nada, hermanas, quiero hablarles en esta mañana, quiero hablarles de la fe de una mujer inquebrantable. De una mujer inquebrantable. Y hermanas, vamos a leer Mateo 15, del 21 hasta el 28. Y hermanas, para que no se duerman y estén despiertas, ¿verdad? Y yo sé que estamos ya cansaditas, ya tenemos un ratito sentadas, ¿verdad? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios. Y bueno, y vamos a empezar, hermanas. Yo voy a leer el 21, ustedes el 22 y el 23 y nos vamos a unir hasta el 28. ¿De acuerdo? Bueno, dice la palabra de Dios así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Pero Jesús no le respondió la palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres, y su hija fue sanada aquella hora. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana le damos muchas gracias, Señor, por todo lo que ya hemos escuchado. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a poder aprender, a poder ser mejores esposas. Sabemos, Señor, que necesitamos mucho de usted y, Padre, le pido en esta mañana que usted me ayude, me dé la gracia, Señor, para poder enseñar esta clase, Señor, a las hermanas. Le pido, Señor, que sea usted el que hable a través de mí. Y gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno. Pues aquí, hermanas, yo quiero empezar. Pueden sentarse, disculpen, pueden sentarse. Quiero empezar, hermanas, haciendo esta pregunta. Hermanas, ¿qué tan perseverantes somos cuando queremos lograr algo o pedir algo? ¿Qué tan perseverantes somos, hermanas? ¿Será que somos de las mujeres que perseveramos hasta conseguirlo? ¿O seremos, hermanas, de las mujeres que decimos, ay, bueno, ya me cansé, ya déjalo así, ya? Hermanas, en esta mañana voy a enseñarles acerca de una mujer, hermanas, que fue insistente con Dios hasta que logró
que Jesús, hermanas, la escuchara. Y no solamente que la escuchara, hermanas, sino que la bendijera, ¿sí? Entonces, el secreto, hermanas, de la fe de una mujer inquebrantable, ¿saben dónde está? ¿En dónde, hermanas? En la oración, hermanas. Pero, ¿estamos orando correctamente? Esta es una pregunta. ¿Estamos orando correctamente, hermanas? Vamos a ver cómo la mujer cananea, hermanas, suplicó a Jesús que la oyera. Y que no solamente la oyera, hermanas, ¿verdad? Sino que la escuchara, ¿verdad? La escuchara. Y vamos a ver cómo, ¿verdad? Esta mujer suplicó a Jesús. Número 1, ella, hermanas, clamaba al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 22, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, dice ¿qué? Clamaba, ¿qué dice, hermanas? Pero dice que clamaba, a ver, repítalo conmigo, ¿qué hacía? Clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermanas, entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la mujer cananea, ¿verdad?, ella fue a Jesús, ¿verdad? Y aquí dice una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba. La mujer cananea, hermanas, clamó a Jesús hasta que él la escuchó. Ella no se cansó. Ella clamó, ¿verdad?, hasta que el Señor Jesús la escuchó. Ella no se rindió, hermanas, como algunas de nosotras, ¿verdad? A veces nos rendimos. Aunque al principio, hermanas, no le respondió el Señor Jesús, ¿verdad? Y yo creo que a veces, hermanas, Dios es así con nosotros. A veces, ¿verdad?, nosotras le pedimos y a veces sentimos como que Dios no nos escucha, ¿verdad, hermanas? Amén. Pero cuando tenemos alguna petición delante de Él, ahora, al principio puede ser, hermanas, que el Señor haga como si no nos escucha para ver cuánto insistimos, ¿verdad? Puede ser que el Señor haga como que no nos escucha para ver, a ver cuánto insiste esta mujer, ¿verdad? Entonces, hermana, para ver cuánto nos interesa aquello por lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Perdón, o para ver, hermanas, cuánto nos interesa por lo que estamos pidiendo, o quizás para probar nuestra fe. Yo no sé, ¿verdad? A veces el Señor como que dice, ay, sí te voy a escuchar, pero yo te voy a contestar cuando yo quiero, ¿verdad? Entonces, hermanas, hay veces que oramos, pero oramos, hermanas, no creyendo. Hay veces que oramos, hermanas, y decimos, ay, Señor, te pide, y lo decimos. ¿Y sí mira hacer ese milagro el Señor? Oramos, hermanas, pero oramos no creyendo, no creemos, ¿verdad? Y por lo mismo, hermanas, dejamos de insistir. Hay veces que vemos que no nos contesta el Señor y ya dejamos de insistir. No, ya. ¿Para qué le sigo pidiendo si ni siquiera me contesta? Y peor tantito, hermanas, dejamos de orar. ¿Y sabe qué pasa cuando dejamos de orar, hermanas? Nuestro corazón se amarga. ¿Cuántas personas se amargan? ¿Por qué? Porque el Señor no contesta sus peticiones. Dicen, no, ¿ya para qué? Hace poquito había una hermana en la iglesia que esta hermana, ella una vez me dijo, hermana Connie, yo estoy pidiéndole a Dios por una petición, no recuerdo qué era, pero una petición. Pero ya después me la volví a encontrar y me dice, no, hermana, ¿sabe qué? Estoy bien desanimada. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué está desanimada? Porque el Señor no me contesta, hermana. Yo le he pedido a Dios y le he pedido y no me contesta. Le digo, pues sigue insistiendo, hermana. Dios le va a contestar a su tiempo. ¿Sabe, hermana? Esta hermana se desapareció de la iglesia, ya no la volví a ver. ¿Y sabe qué? Ya después me la encontré. Le dije, hermana, ¿por qué dejó de ir a la iglesia? Me dijo, hermana Connie, dijo, ¿sabe qué? Yo me desanimé. Porque pues yo le pedí a Dios y nunca me contestó. Yo pensé que en la iglesia bautista ahí me iba a contestar Dios, pero no me contestó. Me regresé a la católica. Mire, a pedirle a sus santos. Estando en la bautista, como decía ella, no le contestó Dios. Imagina esos ídolos que no tienen, ¿verdad? Se regresó, hermanas. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanas, y un versículo muy conocido, y no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Dice, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa, hermanas, que el Señor nos está dando. Yo te responderé, ¿verdad? Hermanas, yo recuerdo cuando
Yo estaba embarazada de mi hijo, de uno de mis hijos más pequeños, de mi segundo hijo, de mi hijo Jonathan. En ese entonces, hermanas, yo estaba pasando por un tiempo algo difícil, un embarazo muy difícil. A los 2 meses me hicieron unos exámenes y todo estaba bien, pero después pasaron 5 meses y me empezaron a hacer otros exámenes, hermanas. A los 5 meses, cuando yo voy y ya tenían mis exámenes, el doctor me dice, a ver, siéntese. Y ya, pues yo me senté. Y me dice, usted tiene una enfermedad muy peligrosa. Y yo le dije, Y pues yo me senté y me recargué para atrás en la silla. Y le pregunto, ¿me voy a morir? Y él no me contestó nada, hermanas, sino que se para y se sale. Y yo pensé, la mente, ya ven cómo es la mente, bien tremenda, ¿verdad? Y yo dije, pues ¿qué tendré? Pues yo creo que una enfermedad muy peligrosa, pues ¿qué puede ser? Pues algo muy grave, ¿verdad? Y dije, bueno, Señor, yo voy a confiar en usted. Sea lo que sea, yo voy a confiar. Ya regresa el médico, ¿verdad? Y me dice, ¿qué puede tomar? ¿Puede tomar penicilina? Le dije, no puedo tomar penicilina. Y dice, ok, entonces déjeme ver. Dice, ¿sabe qué? Tráigame a su esposo, porque le vamos a hacer unos exámenes también a su esposo, porque su esposo también tiene la misma enfermedad que usted. Dije, caray. Bueno, dije, bueno, está bien. Pues ya me dio un pase para que mi esposo se fuera a hacer los exámenes. Y ya yo llegué a la casa ahí, ¿verdad? Como a veces como que la carne como que sí nos quiere ganar, ¿verdad, hermanas? Y ya llegué con mi esposo y le dije, ay, papi, fíjate que pasó esto y así, y él me abraza. Y me dice, Connie, si Dios quisiera quitarnos ese niño, Él no lo hubiera puesto ahí. Dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo dije, sí, Dios. Y empezamos a orar, hermana. Y sí, lo creímos que todo iba a estar bien. Pero cuando ya regresamos, hermanas, nos habíamos hecho unos estudios afuera. Esos estudios, hermanas, estaban negativos. Era mentira que nosotros teníamos esa enfermedad. Entonces, hermana, pero ya después regresamos otra vez con el médico y nos dijo, ok, pero, señora, usted tiene que parar ese embarazo, tiene que suspender ese embarazo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo no lo voy a suspender. Yo tengo un Dios poderoso y como estamos ahí entre la lucha porque él era católico y estábamos ahí, ¿verdad? Le dije, no lo voy a suspender, yo tengo un Dios poderoso, que él nos va a escuchar y todo va a salir bien. Y aún así agarró todavía más represalia conmigo. Entonces, hermanas, todo el embarazo, hermanas, todo el embarazo me estuvo diciendo que mi hijo iba a nacer sin ojos, que iban a nacer sin pies, que iban a nacer sin manos. Entonces fue un tormento, pero saben, mi esposo y yo siempre confiando en el Señor, hermana, siempre confiando. Señor, si usted no hubiera permitido eso, ese ser aquí en mi vientre, o sea, pues si usted no hubiera querido, no lo hubiera permitido, o si él venía mal, ¿verdad? Pero está bien. Entonces va mi esposo y el médico le dice, Señor, su esposa tiene que suspender el embarazo. Dijo mi esposo, no lo vamos a suspender. Dijo, su hijo va a nacer o sin manos, o sin pies, o sin ojos. Dijo, peor tantito, mongolito. Nos dijo así. Dijo mi esposo, ni modo, así vamos a amar a nuestro hijo. Y saben, hermanas, estuvimos clamando, así como esa mujer cananea, clamándole a Dios, Dios mío, por favor ayúdenos. Ayúdenos, Señor. Sabemos que la situación está difícil, el médico es un hombre, no es Dios, y nosotros creemos lo que usted dice. Clamando, hermanas. ¿Saben qué? Mi niño nació, hermanas. A los 9 meses, nuestro niño nació. Y aquí hay hermanas de nuestra iglesia, ¿verdad? Ellos conocen a Jonathan y a las hermanas, algunas también, ¿verdad? De aquí. Y hermanas, miren, ahorita ese niño que decían que tenía tantas situaciones, ahorita, hermanas, él es un predicador. Él está predicando en Houston. Está predicando en una iglesia. Ahí ya. Ni nació sin ojos, ni nació sin pies, hermana, ni ninguna malformación. ¿Y saben qué, hermanas? Ni nació mongolito. Yo creo que es uno de mis hijos más preciosos. No es cierto de que no me escuchen los demás. No es cierto, hermanas. No, pero miren, hermanas, debemos de insistirle a Dios, hermanas. Debemos ser insistentes, hermanas. No nada más, bueno, pues ya aquí me quedo, ¿verdad? O quebrarnos así. No, ya no, ¿para qué oro si ni siquiera Dios me escucha? Hermanas, tenemos un Dios poderoso que nos escucha. ¿Sí o no, hermanas? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanas, esta mujer, ella clamó, hermanas, y Dios nos dice, es una promesa, hermanas. Dice, y yo te responderé, hermanas, ¿verdad? Entonces, hermanas, número 2, primero ella, ¿qué hizo, hermanas? Clamó, ¿verdad? Número 2, hermanas, ella se postró.
Ella se postró, hermanas, ante Jesús. Aquí en el versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme, insistiendo, ¿verdad? Socórreme, por favor. Entonces, hermanas, ella vino y se postró, pidiéndole que le socorriera. La mujer cananea, hermanas, no se quedó sentada para ver si el Señor Jesús la oía, para que la oyera, ¿verdad? No. Ella no se quedó acostada, hermanas. Ella dice, tengo una situación, su hija, ¿se imaginan? Tenía un demonio, hermanas. Una situación difícil. Pero ella no dijo, bueno, pues me voy a acostar y, Señor, si la quieres sanar. No, ella fue y le pidió, le insistió, ¿verdad? Entonces, hermanas, ella no se quedó parada para postrarse. Ahora usted preguntará, bueno, ¿y qué es postrarse? Postrarse, hermanas, en un diccionario, ¿verdad? Dice que postrarse es inclinarse de rodillas. ¿Para qué? Para adorar o suplicar. Eso es lo que es postrarse. Ahora, en los tiempos antiguos, hermanas, postrarse incluía ponerse su rostro, hermanas, en el piso. Eso, ¿verdad? Hacía antes. Poner el rostro sobre el piso, eso era una señal de reverencia total. Ahora, hermanas, ya no queremos ni siquiera arrodillarnos, ¿imagina? Que nos vamos a andar poniendo el rostro en el piso, ¿verdad? Nos da flojera. Ahora, es triste, hermana, lo que está pasando en muchas iglesias, y lo vemos. Por ejemplo, el pastor predica, él aquí predica y nos predica bien duro, hermana, y Dios nos habla, porque Dios nos habla. ¿Y sabe qué hacemos? Nos quedamos en la banca. Ni siquiera queremos pasar acá al frente, ¿verdad? A postrarnos, hermanas. Necesitamos aprender, como esta mujer, postrarnos, pedirle, ¿verdad? Ahora, hay muchos hogares, hermanas, que se están destruyendo. Se están destruyendo, hermanas. Pues ¿sabe por qué? Porque en lugar de la oración hay un intruso que ha entrado en los hogares. Y no es la suegra, hermanas, no vayan a pensar que es la suegra, no es la suegra, es intruso, Ahora, hermanas, es un intruso que se llegó a dividir todas las familias. Bueno, no puedo generalizar, ¿verdad? Pero casi todas las familias. Es el celular. El celular, hermanas, en lugar de pasar tiempo en la oración, pasamos tiempo en el celular. ¿Cierto o no, hermanas? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanas, necesitamos hacer lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Y ahora el Señor mismo, hermanas, nos da ejemplo de postrarnos. Mire, vamos a ver lo que nos dice Mateo 26, 39. Mateo 26. Ahí más adelantito. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco, dice, adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Aquí vemos el ejemplo, hermanas, del Señor Jesús, ¿verdad? Él se postró, ¿verdad? Él se postró. Ahora, muchas veces, hermanas, cuando oramos, ¿estamos orando correctamente? Cuando oramos, ¿estamos orando correctamente? Le pregunto. Hay veces, hermanas, que estamos ya en la cama. Y nos pasa, hermanas, ¿verdad? Yo honestamente se los digo, a mí me ha pasado y le he tenido que pedir perdón a Dios. A veces estamos ya acostadas en la cama, ay, bien rico, que dices, ay, no, ya no me quiero levantar, ay, no, ya estoy acostada, Señor, gracias, y aquí. Ahí mismo le damos gracias a Dios, hermanas. En la cama. Hay veces, hermanas, que estamos sentadas y dicen, no, ¿para qué me arrodillo? Mejor aquí, mejor aquí. Y nos ponemos a orar. Muchas veces hasta nos andamos cayendo de la silla, ¿cierto o no, hermanas? Porque nos quedamos dormidas. ¿Estamos orando, hermanas, correctamente? Ahora, pero cuando presentamos a Dios una súplica importante, hermana, deberíamos de postrarnos como lo hizo aquella mujer cananea. Y no era para menos, hermanas, como les digo. No era para menos. Ahora, hermanas, hay veces que nosotros tenemos necesidades, pero bien tremendas, hermanas. ¿Pero nos postramos? ¿Oramos, hermanas? No lo hacemos. ¿Por qué? A veces por la flojera, hermanas. Nos da flojera. Ahora, yo creo, hermanas, que cuando una madre ama a sus hijos, haría cualquier cosa. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran bien. ¿Cuántas madres hay, hermanas, con hijos con cáncer? Hay muchas madres, ¿verdad que sí? O con algunas otras enfermedades bien graves. Y hermanas, y esas madres, ¿cuánto no desearían? De veras, a veces, ay, yo prefiero ser yo,
¿verdad? Y no que sean mis hijos, ¿verdad? Ellas desearían estar, hermanas, en el lugar de sus hijos. Yo he escuchado, hermanas, cuando hemos ido a los hospitales, yo quisiera mejor estar en el lugar de mis hijos. Ahora, así esta mujer, hermanas, estaba decidida a todo. ¿Para qué? Para que el Señor la escuchara. A ella no le importó, ella estaba decidida a todo, ¿verdad? Ella fue corriendo al encuentro del Señor Jesús, ¿verdad? A decirle, por favor, escúchame. A ella no le importó. Número 3, ella, hermanas, se humilló. ¿Primer lugar qué? Número 1. Número 2. Y número 3, ella se humilló, hermanas. Al compararse con los perrillos que comían de las migajas que caen de la mesa, hermanas, en el capítulo 15, en el versículo 26 y 27, dice, respondió él y dijo, ¿no está bien tomar del pan de los hijos y echarlos a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿verdad? Entonces, hermanas, vamos a Primera de Crónicas 7:14. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primera de Crónicas 7:14. Perdón, Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, pero aquí dice, yo oiré. Dice que Él va a oír, hermanas, ¿verdad? Dice, yo oiré. Hermanas, dice que si se humillare, ¿verdad? Si nos humillamos a Él y le buscamos, Él nos va a escuchar. Pero ¿qué pasa, hermanas? ¿Por qué no queremos humillarnos? ¿Por qué no queremos humillarnos? Número 1, ¿por qué? Porque muchas veces, hermanas, tenemos orgullo. Muchas veces tenemos orgullo. Decimos, no queremos reconocer que necesitamos a Dios, hermanas. Por eso no queremos, hermanas, arrodillarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos orgullo. Y pensamos que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Número 2, porque confiamos más en los humanos, hermanas. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahora, número 3, ¿por qué no queremos humillarnos, hermanas? ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas muchas veces. Por eso no queremos humillarnos. Y hermanas, no queremos confiar, ¿verdad? Y apartarnos, y mucho menos humillarnos, ¿verdad? Porque hay pecado, por eso no queremos humillarnos, hermanas. Número 4, ¿por qué, hermanas? Porque confiamos más en nosotras mismas y no queremos humillarnos en nuestras riquezas, en nuestra inteligencia, en nuestra profesión. Muchas veces por eso no queremos humillarnos. ¿Por qué, hermanas? Porque confiamos más en nosotras mismas. En Proverbios 26:12, mire, vamos a ver lo que nos dice. Proverbios 26:12. Proverbios 26:12, dice la palabra de Dios. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice, más esperanza hay del necio que de él. Hermanas, en otras palabras dice que yo creo que es más fácil que un necio tiene más esperanza que un sabio en su propia opinión, ¿verdad? Porque se aferra. No necesito. Ahora, ¿qué pasó, hermanas, con la petición de la mujer cananea? ¿Qué pasó, hermanas, con la petición de la mujer cananea? Mire, vamos a ver el Mateo 15:28. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Dice, ¿y qué? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Miren, hermanas, ahí vemos la respuesta, ¿verdad? Del Señor. Su hija fue sanada
desde aquella hora, ¿verdad? Hermanas, necesitamos, hermanas, rogar al Señor, ¿verdad? Jesús reconoció, ¿verdad? Jesús reconoció que era grande su fe de esta mujer, hermanas. ¿Y qué hizo? Respondió su petición y su hija fue sanada. Entonces, hermanas, aquí tenemos el ejemplo, que sí nos va a contestar, pero necesitamos, ¿verdad? Persistir, persistir, persistir. Entonces aquí, hermana, surgen otras preguntas. ¿Estamos haciendo lo que hizo la mujer cananea para que Jesús la oyera? ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo, hermanas? ¿Estamos clamando verdaderamente a Dios, hermana? ¿O nos rendimos al primer intento que no recibimos respuesta? ¿Nos estamos postrando, hermanas, correctamente en oración? ¿Nos humillamos delante de Dios y reconocemos que nosotras no podemos lograr las cosas, hermanas, por nuestras propias fuerzas? ¿Qué nos diría, hermanas, el Señor Jesús si lo tuviéramos de frente? ¿Qué nos diría? ¿Nos diría que tenemos una gran fe? ¿O nos diría, mujer de poca fe? ¿Qué nos diría el Señor, hermanas? ¿Qué nos diría el Señor? Ahora, para ser una mujer de fe inquebrantable, hermanas, necesitamos pedir a Dios de rodillas, clamando, humillándonos, hermanas. ¿Por qué? Porque las mejores batallas, hermanas, se ganan de rodillas. Esas son las mejores, ¿verdad? De rodillas, hermanas. A veces queremos ganar las batallas a nuestras propias fuerzas, pero las batallas se ganan, hermanas, de rodillas. Y yo se lo digo por experiencia, hermanas. Mire, yo tuve una situación por un poquito más de 6 años, casi 7. Una situación, hermanas, de que yo empecé a orar. Después de la situación, 1 año. Y yo veía que el Señor no me respondía. Y yo caía de rodillas y yo le decía, Señor, yo no me voy a parar hasta que tú me escuches. Pasaba otro año, hermanas, y el Señor no me respondía. Y yo postrada de rodillas pidiéndole, hermanas, pasó otro año y otro año y otro año y el Señor no me contestaba. Pero yo dije, yo voy a seguir insistiendo. Y saben, hermanas, seguí insistiendo. Y después, hermanas, un poquito después de 6 años, Dios contestó mi oración. Una petición que yo tenía ante Él. Y ya después, cuando ya tenía como 5 años, dije, ya sé, voy a cambiar mi oración. Y hermanas, dije, voy a postrarme. Y saben, hermanas, y Dios contestó mi oración. Dios escucha, hermanas. Cuando nosotros comenzamos la obra, hermanas, ahí en Monterrey, nosotros comenzamos en una casa. Era una casita de Infonavit. ¿Usted sabe cómo son las casitas chiquitas de Infonavit? Ahí comenzamos, hermanas, nosotros y empezamos con 40 sillas, pero vacías, porque alguien nos prestó 40 sillas, pero estaban vacías. Y dijimos, Señor, por favor, haga la obra. Empezamos a orar, hermanas, para que el Señor hiciera la obra. Y saben, hermanas, Dios empezó a obrar de una manera maravillosa. Empezamos a ganar almas. Y después, hermanas, el domingo nos predicaba mi esposo. A veces nada más nos predicaba lo que era a Lupita, a Juanita, a Buenavista, ellos estaban con nosotros, a mis hijos, a mis 3 hijos, antes de tener los otros, y a su servidora. Y allí estábamos, hermanas, postradas de rodillas, y algunos otros hermanos que empezaron con nosotros. Pero había veces que nada más a nosotros nos predicaba. Y saben, no teníamos ni púlpito. Y una vez iba a un carretón de basura, y estaba una hermana ahí conmigo, estábamos barriendo el templo y vimos un carretón, ¡ay, va un carretón! Y lleva un mueble arriba, vamos a pedírselo, vamos a decirle que nos lo venda. Y hermanas, le dijimos, Señor, ¿nos puede vender ese mueble? Dice, ¿para qué lo quieren? Y le dijimos, es que lo queremos es que hay una iglesia aquí y el predicador no tiene dónde poner la Biblia. ¿No lo puede vender? Dijo, no, se lo regalo, llévenselo si es para eso. Y nos lo regaló, hermanas. Ese fue nuestro primer púlpito, ahí en esa casa. Y ya después, hermanas, el Señor empezó a llenar ese lugar. Empezó a llenar ese lugar, esas 40 sillas ya estaban llenas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Empezamos a orar a Dios, hermanas, y nos fuimos a otra casa, más grande. Allí en esa casa, hermana, pues ya Dios nos dio un espacio más grande, ya hasta teníamos una ruta ahí, en esa casa.
Entonces, hermanas, se llenó ese lugar y mi esposo dijo, hermanos, es tiempo de que nos pongamos de rodillas a orar. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé otro lugar más grande. Comenzamos a orar, hermanas, comenzamos a orar y el Señor, hermanas, nos dio otro lugar más grande. Y ahí en ese lugar estaba feo, lleno de, yo no sé, o sea, de árboles y piedras y nopales y magueyes y un montón de cosas ahí. Y me recuerdo ya cuando lo tuvimos, fuimos a ese lugar y mi esposo y yo estábamos allá afuera. Y dijo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que nos dio este lugar. Y hermanas, empezamos a orar y ya después mi esposo me dijo, Connie, dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Hermanas, él empezó a decirme cómo iba a construir con la ayuda de Dios ese templo. Y me dijo, mira, voy a hacer un templo aquí abajo para 300 personas y luego voy a hacer 2 salones acá, un pasillo en medio y 2 baños acá. Así voy a construirlo primeramente Dios. Y saben, hermanas, empezamos a orar para que Dios nos supliera el material y ese templo se construyó para 300 personas. Y hermanas, y empezamos a trabajar, a echarle ganas y más que nada, hermanas, a orar a Dios para que Dios nos ayudara. Y saben, ya después que ya se llenó ese lugar, hermanas, 300 personas. Dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dijo mi esposo, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar. Así como Dios nos dio este lugar, necesitamos orar por un lugar más grande. Y empezamos a orar, hermanas, ahí. Y saben, ya cuando se llenó, dijo mi esposo, vamos a orar para que Dios nos ayude a hacer el tercer piso. Y ahí en el tercer piso va a ser para 600 personas. Y así yo, wow. Y saben, hermanas, empezamos a orar, el Señor empezó a dar el material, se hizo ese templo, esa construcción. Se hizo esa construcción para 600 personas, hermanas, orando de rodillas a Dios. 600 personas. Aquí hay hermanas que estuvieron ahí, ¿verdad? Algunas veces nos visitaron en el primer edificio. Ese edificio se hizo hasta arriba para 600 personas. Hermanas, se llenó ese lugar. El Señor llenó ese lugar y dijo mi esposo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Otra vez vamos a las rodillas. Necesitamos un lugar más grande. Hermanas, comenzamos a orar y a ahorrar. Y saben, hermanas, dijo mi esposo, ya es, hermanas, ustedes tienen por ahí mucho oro. Sáquenlo, tráiganlo, vamos a vender ese oro, pedacería de oro que tengan por ahí, tráiganlo porque lo vamos a vender y vamos a completar nuestro terreno. Hermanas, completamos un terreno que el Señor nos dio, que es donde estamos ahorita. Era un solo terreno. Y ahí, hermanas, dijo mi esposo, primeramente Dios, vamos a construir un templo para 1000 personas. ¡Wow! Y yo nada más escuchaba, ¿verdad? Y yo decía, no, sí, el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Y saben, hermanas, otra vez, empezamos la construcción, otra vez, hermanas, y se construyó el segundo edificio para 1000 personas, hermanas. Pues ya después, estando ahí, para 1000 personas, hermanas, se llenó, y aquí hay hermanas que son testigas, ¿verdad? Que se llenó ese lugar. Y hermanas, dijo mi esposo, ahora vamos a seguir orando, hermanos, vamos a seguir rogándole al Señor. ¿Para qué? Para que nos dé el terreno o de este lado o el terreno del otro lado. Y hermanas, comenzamos a orar por el otro terreno y Dios nos dio ese terreno. Me dice cuando se termine. Ese terreno, hermanas, el Señor nos lo dio. ¿Saben qué se hizo? Se tiró una parte del edificio y se hizo más grande para 2000 personas, hermanas. Antes de la pandemia, hermanas, el edificio estaba lleno. Antes de la pandemia, hermana Juani, estaba lleno el edificio, hermanas. Y después dijo mi esposo, hermanos, está lleno ya, necesitamos hacer algo más. El Señor está bendiciendo. Y hermanas, empezamos a orar y dijo mi esposo, pues ahora vamos a orar por el otro terreno, o pues que nos dé de acá de al lado, todavía estamos orando por ese, hermanas, para que nos ayuden a orar, ¿verdad? Y hermanas, pues el Señor nos dio el otro terreno y se volvió a quitar la otra parte, hermanas. Ahorita ya se construyó un edificio, hermanas, para aproximadamente como algunas 5000 personas. Es lo que ha hecho el Señor, hermanas. Es lo que ha hecho el Señor. Entonces, por eso yo le digo a la hermana Vivis, su trabajo no ha sido en vano. Nada, hermana Vivis, porque lo podemos ver. Nosotros lo hemos visto ya con nuestros ojos. Así es de que su trabajo de la hermana Vivis, de nuestro pastor, no ha sido en vano. No ha sido en vano, ¿verdad? Y hermanas, entonces
Dice la palabra de Dios, hermanas, dice, si se humillare mi pueblo, hermanas, cuando nos humillamos a Él, hermanas, vamos a ver grandes maravillas de Dios. Pero si nos humillamos, porque Él dice que ¿qué? Que Él nos va a escuchar, hermanas, y yo lo he visto, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ver grandes maravillas, hermana, en su vida, vamos a postrarnos, a rogarle hasta que el Señor nos conteste. Y bueno, vamos a orar, porque creo que ya se me terminó mi tiempo. Padre Celestial, gracias le doy, Padre, en esta hora, por darnos, Señor, la bendición de poder servirle. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, Señor, en las vidas, Señor, de nuestro pastor, de nuestra hermana Vivis, de todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por sus siervos, y yo estoy totalmente agradecida por ellos, Señor, porque si no hubiera sido que usted los usara a ellos, Señor, ¿dónde estaríamos nosotros, Señor? Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.